Buenas compañeros, en esta ocasión les explicaremos un poco sobre las matemáticas en la contaduría pública, principalmente con los temas de matemáticas financieras. Ahora bien, ¿qué son las matemáticas financieras? Como dice aquí, podemos definirlas como aquellas ramas de las matemáticas aplicadas que se ocupan en el estudio de las operaciones financieras, en especial en aquellas que tienen lugar intercambios de flujos de dinero cuyo valor va sufriendo variaciones cuánticas en el tiempo debido a las generaciones de intereses. Bueno, a lo que muchos no saben o bueno, no se han dado la tarea de investigar qué es, bueno, principalmente las matemáticas financieras es una de las ramas de las matemáticas utilizadas para el cálculo de los diferentes tipos de crédito, intereses, anualidades, asimismo el análisis de mismo de factores que, bueno, que intervienen en el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Sinceramente, el estudio de las matemáticas financieras es básico para los negociantes, que en nuestros tiempos representan un gran porcentaje de las operaciones comerciales que se realizan en cualquier área económica en estos tiempos del país. Sinceramente, esta materia está dirigida para muchos estudiantes que aún no se han tomado el tiempo de entender qué es esto sobre las matemáticas financieras. Esto se compone por dos o tres variantes, que son también las matemáticas financieras simples. Como dice aquí, se considera así las que analizan la evolución de los flujos de dinero provenientes de un solo capital al inicio de la operación financiera y otros al final de la misma. Comprende en este aspecto el estudio de las operaciones de descuento e interés. Esto es la forma en la que se renumera la capital, el, el interés que puede ser su simple o compuesto según se calcule únicamente sobre el capital inicial durante toda la vigencia del crédito o inversión. Así se le llama esto sobre las matemáticas financieras simples. Esto es la matemática que estudia las operaciones financieras, tema principal de la administración de empresas, que son aquellas donde se intercambian flujos de dinero que se están colocando en diferentes momentos y que sufren variaciones cuánticas en el tiempo. También podría decirse que es una rama utilizada para el cálculo. Um, bueno, ahora pasamos al siguiente subtema, que son las matemáticas financieras um, complejas. Como dice aquí, estas son matemáticas que analizan los flujos de dinero provenientes de más de un capital, de ahí que reciben también el nombre de rentas. Se preocupa por tanto del análisis de sucesión de pagos que vencen en épocas determinadas y equidistantes. Las rentas analizadas lo pueden ser como referencia a un determinado periodo de tiempo, renta temporal, por así decirlo, o sin periodo de tiempo definido. Esto está comprobado que el dinero pierde su valor en el tiempo, por ejemplo, una cantidad determinada que se recibe en el futuro, que perderá su valor debido a la inflación y subsecuente pérdida del valor adquisitivo. Si no hubiera inflación, de igual manera el dinero futuro valdría menos que en el presente. Esto sucede porque los consumidores prefieren utilizar el consumo corriente contra el consumo futuro, con la posibilidad de hacer sus inversiones en recursos, en proyectos que tienen rendimiento real. Ahora bien, ¿para qué sirven las matemáticas financieras?
Bueno, principalmente las matemáticas financieras tienen una enorme utilidad práctica, ya que entre otras aplicaciones permiten llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre la viabilidad económica de los proyectos o de inversión y financiación. Así es verdad, las matemáticas financieras se ocupan de calcular el valor y rentabilidad de los diversos productos que existen en los mercados financieros, lo cual esto es principalmente para lo que sirven las matemáticas financieras. Esto también conforman en este aspecto una serie de herramientas cuyo objetivo último vendría a ser determinada la evolución del valor del dinero en relación al tiempo y analizar sus implicaciones utilizando para ello las tasas de intereses. Esto están orientadas al tal sentido hacia un nivel de valor del dinero como medio para la obtención de un determinado rendimiento, combinado para ello como elementos claves al capital, la tasa de interés y el tiempo. Ahora bien, eh, pasamos al siguiente tema, que es la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza y describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Bueno, podría decirse que la estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que recolectan información para luego analizar y extraer de ella unas conclusiones relevantes. Se puede decir que la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de su información disponible. Así bien, pasamos al siguiente tema, que son los tipos de estadística. Principal tenemos lo que es la estadística descriptiva. Bueno, pues en esta lo que es la estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización y resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello suelen utilizar indicadores gráficos y tablas. Como siguiente está la estadística inferencial, que se trata de un paso más allá de la manera de descripción. Se refiere a métodos utilizados para poder hacer predicciones generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre que existe. Bueno, la estadística inferencial se subdivide a su vez en dos grandes tipos, como lo es estadística paramétrica y no paramétrica. Bueno, ahora pasamos al siguiente, que son las estadísticas aplicadas. Bueno, en este apartado podemos decir que las estadísticas aplicadas se denominan como estadísticas aplicadas al área de la estadística que se ocupa de inferir resultados sobre una población o a partir de una o varias muestras. Estos son conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Bueno, también tenemos las estadísticas matemáticas, la cual es una escala previa en el estadio de la estadística desde un punto de vista
puramente formal, usando la teoría de probabilidad y otras ramas de las matemáticas, tales como la álgebra lineal y análisis matemático. Bueno, esto principalmente que se encarga del estudio de las determinadas características de una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas principalmente, representándolos gráficamente y analizando para sacar conclusiones de dicha población, tal y como se muestra en la siguiente imagen que tenemos a la derecha. Ahora bien, ¿para qué sirve la estadística? La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. Como dice, a menudo se llama estadísticas a la lista de datos, cosa que se crean en ciertas ambigüedad que no deberían organizarnos confusiones. Bueno, también podría decirse que la estadística tiene como apoyo lo que es la media, la mediana, el rango y la moda. Por eso, ello es lo que lo conforma también. Bueno, nos pasamos al siguiente y último tema, que es investigación de operaciones. ¿Qué es la investigación de operaciones? Bueno, es el propósito de la investigación de operaciones que consiste en preparar al profesional para decidir entre diferentes medios o métodos disponibles para alcanzar un objetivo propuesto, de modo que se alcance un resultado en relación a determinados criterios de optimización. Asimismo, es una herramienta básica para la toma de decisiones en las empresas para su enfoque cuantitativo, apoyada por las matemáticas. Las primeras investigaciones que se dan, bueno, en estas operaciones fueron puestas en práctica a principios de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar estrategias y tácticas de guerra. Para todo esto, los altos mandatos militares americanos e ingleses hicieron un llamado a todos los científicos para que diseñaran este método, desarrollando el primer radar en 1950, que se introdujo a la industria, los negocios y el gobierno. Ah, Se sabe que han pasado 72 años desde que surgió estas investigaciones de operaciones, las que fueron las más legales, porque en sí fue como en 1938 que fue el primero, fueron de los primeros que se empezaron a integrar en la industria y los negocios. Bueno, asimismo también las características de la investigación de operaciones. Cuando hablamos de investigación de operaciones, por definición nos referimos a una disciplina o actividad en la que se aplican distintos métodos de análisis con la finalidad de contribuir y facilitar la toma de decisiones a la identificación de las mejores vías. En otras palabras, se trata de un conjunto de métodos y estrategias que nos permiten identificar a nivel empresarial la mejor ruta a seguir y aquello que nos trae mayores ganancias. Todo esto mencionado antes a través de un análisis. Bueno, de esta forma podremos tomar decisiones con mayor facilidad y garantizar el éxito. En primer lugar, las decisiones tomadas a raíz de esta no deben estar basadas en ninguna intuición ni nada por el estilo, sino impulsadas por los conocimientos obtenidos mediante el análisis. Esto nos lleva a otro punto, que es en qué es esta investigación que se efectuará siguiendo estrictos parámetros que nos permitirán recopilar la mayor cantidad de información sobre el mercado y la situación de la compañía. Bueno, eso es todo, amigos, por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.